No necesito dinero, solo un abrazo, dijo la niña al millonario. Él se acercó y rompió en llanto. Suéltala, aléjate de mi hija. La voz de Valentina cortó la lluvia como un cuchillo. Sebastián se apartó inmediatamente de la niña, levantando las manos mientras se incorporaba. El agua corría por su traje caro, empapando sus zapatos de cuero italiano contra el pavimento mojado. Señora, por favor, yo no estaba. No me digas lo que no estabas haciendo. Valentina corrió hacia ellos, su uniforme de enfermera pegado al cuerpo por la lluvia. Tomó a Esperanza en sus brazos, apretándola contra su pecho. ¿Estás bien, mi amor? ¿Te lastimó? Esperanza negó con la cabeza, sus risitos oscuros goteando agua. Mami, él solo me dio un abrazo. Estaba triste, como cuando tú lloras en la cocina. Las palabras de la niña golpearon a Valentina como una bofetada. Se quedó inmóvil, mirando al hombre que tenía enfrente. Era alto, elegante, con ese aire de quien está acostumbrado a que el mundo se mueva según su voluntad. Pero sus ojos estaban rojos, y no solo por la lluvia. ¿Ella qué?, preguntó Valentina, su voz más suave pero aún desconfiada. Yo le pedí un abrazo, confirmó Esperanza, su vocecita clara a pesar del ruido de la tormenta. Él se veía triste como el señor de la telenovela cuando se murió su mamá. Sebastián se pasó una mano por el pelo mojado, sintiéndose ridículo. 38 años, dueño de una de las empresas tecnológicas más importantes de México, y estaba parado bajo la lluvia explicándole a una desconocida por qué había abrazado a su hija. «Trabajo en el Hospital General», dijo Valentina lentamente estudiando su rostro. «He aprendido a reconocer a los hombres peligrosos. Usted no es peligroso, solo está perdido». «Muy perdido», admitió Sebastián, sorprendido por la honestidad en su propia voz. «Soy Sebastián Mendoza, y tiene razón, estoy triste». Su hija de alguna manera lo vio. «Valentina Morales», respondió ella relajando un poco la postura. «Y esta es Esperanza. Somos de Oaxaca originalmente, pero llevamos 3 años en la ciudad». «¿Solas?». La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. La mandíbula de Valentina se tensó. «No estamos solas, nos tenemos la una a la otra». El trueno rugió sobre sus cabezas y la lluvia se intensificó. El vendedor del carrito de comida comenzó a empacar sus cosas, preparándose para irse. «Por favor», dijo Sebastián, mirando a la niña que tiritaba en los brazos de su madre. «Permítanme invitarlas a cenar algo caliente en un lugar seco. No tengo motivos ocultos. Solo hace meses que no tengo una conversación real con alguien. Su hija me recordó lo que se siente ser humano». Valentina lo miró fijamente, pesando los riesgos. Pensó en su departamento diminuto, en el refrigerador vacío, en las cuentas esparcidas sobre la mesa de la cocina. El orgullo luchó contra la practicidad, pero el estómago de Esperanza gruñó en ese momento, decidiendo por ella. «Hay un café en la siguiente esquina», dijo finalmente. «Café Luna. Podemos caminar hasta allá». Mientras caminaban por las calles resbaladizas, Esperanza charlaba alegremente entre ellos, sin darse cuenta de la tensión que flotaba en el aire húmedo. Sebastián se quitó el saco y se lo puso a la niña sobre los hombros, a pesar de las protestas de Valentina. «Está bien», murmuró él, «tengo más». Desde el otro lado de la calle, oculto bajo un paraguas negro, un fotógrafo levantó su cámara. El flash se perdió entre los destellos de los semáforos y las luces de los coches. La imagen quedó capturada. El empresario más codiciado de México, caminando bajo la lluvia con una mujer y una niña, sus rostros relajados en un momento de intimidad accidental. La foto que cambiaría todo llegaría a los periódicos en pocas horas, pero en ese momento los tres caminaban sin saberlo hacia un futuro que ninguno de ellos había planeado. «¿Por qué estaba tan triste?», preguntó Esperanza, mirando hacia arriba mientras caminaban. Sebastián miró a la niña, luego a Valentina y por primera vez en años decidió decir la verdad. «Porque me olvidé de cómo ser feliz, pequeña, pero creo que ustedes me van a ayudar a recordar». Capítulo 2. Café de medianoche. El Café Luna los envolvió como un abrazo tibio, sus paredes pintadas en colores de atardecer que le recordaron a Valentina, su hogar en Oaxaca. La señora García, la dueña,
Los saludó con esa sonrisa que viene de haber visto toda clase de dramas humanos desarrollarse sobre tazas de café humeante. Sebastián eligió una mesa en la esquina, muy consciente de lo fuera de lugar que se veía con su traje caro entre las familias trabajadoras que compartían cenas tardías. Esperanza, sin embargo, no tenía esas reservas. Se subió a la silla frente a él y comenzó una explicación detallada de por qué el amarillo era el mejor color del mundo. Porque el sol es amarillo, y las flores, y mi vestido favorito que me puse cuando papá todavía vivía con nosotras, dijo sin más, revolviendo azúcar extra en su chocolate caliente. Valentina se tensó, pero la expresión de Sebastián se mantuvo gentil. ¿Tu papá? Se fue a los Estados Unidos cuando yo tenía 4 años, continuó Esperanza, ajena a la incomodidad de su madre. Iba a mandarnos traer, pero después se olvidó. Mami dice que a veces la gente se olvida, pero no es porque no nos quieren. Las manos de Valentina se cerraron alrededor de su taza de café. Esperanza, come tu quesadilla. Pero Sebastián estaba estudiando a Valentina con nueva comprensión. ¿Cuánto tiempo hace que no saben de él? 2 años, respondió ella en voz baja. Él encontró a alguien más, alguien que ya tenía papeles. Era más fácil así. Las palabras salieron clínicamente, como si estuviera hablando del expediente de un paciente, en lugar de su propio corazón roto. Lo siento. La voz de Sebastián llevaba una simpatía genuina. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años. Entiendo lo que se siente estar abandonado. Valentina levantó la vista, sorprendida por la vulnerabilidad en su admisión. ¿Qué pasó contigo después? Mi abuela me crió, limpiaba casas para pagarme la escuela. Trabajaba 3 empleos para que yo pudiera ir a la universidad. Sonrió con tristeza. Murió hace 5 años. Le compré una casa hermosa, pero solo vivió en ella 6 meses. Siempre decía que yo estaba tan ocupado haciendo dinero que se me olvidó hacer una vida. ¿Era cierto?, preguntó Valentina, su instinto de enfermera para sanar acercándola hacia su dolor. Sí. La admisión quedó flotando entre ellos como una confesión. Me dije que estaba construyendo seguridad, pero en realidad estaba construyendo paredes. Esta noche tu hija, gesticuló sin saber qué decir, me pidió lo único que había olvidado cómo dar. Esperanza, que había estado escuchando calladamente mientras demolía su quesadilla, de repente se bajó de su silla y caminó alrededor de la mesa. Sin una palabra abrazó a Sebastián otra vez, sus bracitos pequeños fierces alrededor de su cuello. ¿Mejor?, preguntó alejándose para estudiar su cara seriamente. Sebastián se rió, el sonido oxidado por el desuso. Mucho mejor. Gracias, doctora. No soy doctora, tengo 6 años, se rió Esperanza. Pero mami casi es doctora, está en la escuela de enfermería. ¿En serio? Sebastián se volvió hacia Valentina con nuevo interés. ¿Cuál es tu especialidad? Enfermería pediátrica, dijo ella con un destello de orgullo rompiendo su reserva. Trabajo días en el hospital y tomo clases en las noches. Es desafiante con Esperanza, pero el hospital tiene una guardería pequeña. Eso es increíble. ¿Cómo manejas todo? Valentina se encogió de hombros, pero Sebastián captó el destello de cansancio que trató de ocultar. Haces lo que tienes que hacer. Esperanza merece más de lo que le puedo dar ahora, pero algún día... Se quedó callada, no queriendo dar voz a sueños que se sentían demasiado frágiles para hablar en voz alta. Su conversación fue interrumpida por el zumbido del teléfono de Sebastián. Miró la pantalla y frunció el ceño. Disculpen un momento. Se alejó para contestar la llamada, y Valentina lo observó a través de la ventana del café, notando cómo sus hombros se tensaron, los gestos bruscos que hablaban de enojo controlado. Cuando regresó, su cara estaba cuidadosamente neutral. ¿Todo bien?, preguntó ella. Solo trabajo, dijo, pero sus ojos se habían vuelto distantes. Debería irme. Mañana tengo una mañana temprana. Pagó la cuenta a pesar de las protestas de Valentina y los acompañó hasta la esquina donde podían tomar el metro. Mientras se pararon bajo la luz del poste, Esperanza le jaló la chaqueta. ¿Te voy a volver a ver?, preguntó con la directness que solo tienen los niños. Sebastián se arrodilló a su nivel, su expresión gentil. No sé, pequeña, pero nunca voy a olvidar esta noche. Ninguna de ustedes. Mientras desaparecían en la estación del metro,
Sebastián sacó su teléfono y miró el mensaje que había cambiado todo. Una foto de él caminando con Valentina y Esperanza, acompañada de un texto de su publicista. Necesitamos hablar, ahora. Pero esta vez, en lugar del pánico que normalmente sentiría, Sebastián sintió algo diferente. Por primera vez en años, algo importaba más que su reputación o su negocio. Dos personas habían entrado en su vida como una tormenta, trayendo caos y posibilidad en igual medida, y él no estaba seguro de estar listo para dejarlas ir. Capítulo 3. El precio de la fama. El teléfono de Valentina empezó a sonar a las 5:47 de la mañana, luego otra vez a las 5:52. Para las 6:15 lo había apagado, pero el daño ya estaba hecho. Su vecina, la señora Restrepo, estaba golpeando su puerta con una copia de «Hola», apretada en sus manos colombianas. «Valentina, ven acá, estás famosa». El titular gritaba desde la portada. «El amor secreto de Sebastián Mendoza». Debajo, la fotografía de la noche anterior. Sebastián caminando a su lado con Esperanza, los tres capturados en un momento de familiaridad fácil que la cámara había transformado en algo íntimo, romántico, escandaloso. Las manos de Valentina temblaron mientras leía la especulación. Mujer misteriosa e hija captadas con el soltero más codiciado de México. Fuentes cercanas a Mendoza se niegan a comentar. ¿Podría ser esta la familia secreta que lo ha mantenido fuera del mundo de las citas? «Mami, ¿por qué estamos en la revista?», preguntó Esperanza, asomándose, por encima del hombro de su madre con curiosidad encantada. «No sé, mi amor», susurró Valentina, su mente corriendo. Pensó en su trabajo en el hospital, en su programa de enfermería, en la reputación cuidadosa que había construido. Pensó en Carlos, quien podría ver esto y decidir que quería regresar a la vida de Esperanza por todas las razones equivocadas. Su teléfono vibró con un texto de un número desconocido. «Soy Sebastián. Lo siento mucho. ¿Podemos vernos? Necesito explicar». En una hora los reporteros habían encontrado su edificio. Valentina los observó desde su ventana mientras se reunían como buitres, sus cámaras listas para capturar cualquier vistazo de la mujer misteriosa. Llamó para reportarse enferma al trabajo, la primera vez en 2 años, y mantuvo a Esperanza en casa. Sebastián, mientras tanto, se sentó en su oficina del piso 50, mirando la misma fotografía mientras su equipo se apresuraba a contener el problema. Su publicista, Ricardo Vega, caminaba detrás de él como un jaguar enjaulado. «Esto es exactamente lo que no necesitábamos antes de las reuniones con inversionistas», dijo Ricardo por 10ª vez. «Los inversionistas están nerviosos, están haciendo preguntas sobre tu vida personal, sobre responsabilidades ocultas, sobre si tengo una familia secreta», terminó Sebastián sombríamente. «Lo sé. ¿La tienes?» Ricardo dejó de caminar. «Porque si la tienes, necesitamos saberlo ahora. Podemos manejar el ángulo de hombre de familia, pero no si sale después que no la tengo». La voz de Sebastián era cortante. «Las conocí ayer. La niña estaba sentada en la lluvia y me pidió un abrazo. Eso es todo. Un abrazo». El tono de Ricardo era plano de incredulidad. «Sebastián, eres uno de los hombres más fotografiados de México. No simplemente abrazas niños al azar en la calle». «Ella no era al azar», dijo Sebastián en voz baja. «Ella vio algo en mí que había olvidado que estaba ahí». Ricardo levantó las manos. «Poesía. Perfecto. Los inversionistas se reúnen en 3 horas y me das poesía». Pero Sebastián ya estaba buscando en su teléfono, revisando las docenas de mensajes de reporteros, inversionistas y contactos sociales. Ninguno de ellos importaba. Solo un mensaje importaba, el de la mujer que le había recordado lo que se sentía ser humano. Escribió de vuelta: «¿Dónde nos podemos ver sin riesgo?». La respuesta llegó rápidamente: «No podemos. Están por todos lados. Esto fue un error». «¿Qué fue un error?» «Todo. No puedo tener esta atención. No es seguro para Esperanza». Sebastián miró el mensaje, entendiendo inundándolo. Valentina no solo estaba protegiendo su privacidad, estaba protegiendo a su hija de un mundo que disecaría sus vidas para entretenimiento. Tomó una decisión que habría sorprendido a sus asesores de negocios. Llamó a su chofer
y se dirigió no a la reunión de inversionistas, sino a un hospital pequeño en la colonia Doctores, donde una enfermera pediátrica probablemente estaba tratando de descifrar cómo desaparecer del reflector que él había puesto sobre ella sin querer. En el hospital general, Valentina se sentó en la sala de descanso, las palabras de su supervisora de enfermería resonando en su mente. Necesitamos discutir si esta atención mediática es compatible con tu posición aquí. La privacidad del paciente es primordial. La amenaza era clara. Su trabajo, su futuro, todo por lo que había trabajado estaba en riesgo por un momento de bondad, una fotografía, una noche cuando había bajado la guardia. Pensó en empacar, llevarse a Esperanza a algún lugar nuevo, empezar otra vez. Lo habían hecho antes cuando Carlos se fue. Podían hacerlo de nuevo. Pero entonces pensó en las lágrimas de Sebastián en la lluvia, en la forma en que había mirado a Esperanza como si fuera preciosa, en la soledad que había llamado a la suya propia. A pesar de todo, se encontró esperando que él fuera tan bueno como había parecido. Como si hubiera sido convocado por sus pensamientos, la puerta de la sala de descanso se abrió, y Sebastián entró, habiendo navegado de alguna manera la seguridad del hospital y un edificio lleno de reporteros. «Valentina», dijo, su voz cargada de alivio y urgencia. «Necesitamos hablar». Capítulo 4. Corazones en conflicto. «¿Cómo entraste aquí?» Valentina se puso de pie, mirando hacia la puerta con nerviosismo. «Hay reporteros por todos lados. Conozco al director del hospital. Entramos por la entrada de empleados». Sebastián se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido. «Valentina, lo que pasó anoche, la foto. Nunca quise ponerte en peligro. Pero lo hiciste». Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía. «Mi supervisora me amenazó con despedirme. Los reporteros están acosando a mis vecinos. No puedo ni llevar a Esperanza a la escuela». Sebastián cerró los ojos, el peso de la culpa visible en sus hombros. «Lo sé, y lo voy a arreglar». «¿Cómo?» Valentina se cruzó de brazos. «¿Con dinero? ¿Vas a comprar a todos los reporteros? ¿Vas a hacer que la foto desaparezca?» «No», dijo él, su voz firme. «Pero puedo controlar la narrativa. Mi abogada está preparando una declaración. Vamos a explicar que eres una enfermera del hospital que ayudó a una niña perdida, que yo simplemente las acompañé a un lugar seguro». «¿Una mentira?» «Una verdad a medias», admitió él. «Es lo que hace la gente como yo cuando la realidad es complicada». Valentina lo estudió, viendo la tensión en sus mandíbulas, la forma en que sus manos se cerraban y abrían. «¿Y qué es la realidad, Sebastián?» Él se quedó callado por un momento largo. «La realidad es que no he podido dejar de pensar en ustedes, en ninguna de las dos. La realidad es que cuando Esperanza me pidió ese abrazo, algo dentro de mí se rompió. Algo que había estado muerto por años. Eso no cambia nada. Seguimos siendo de mundos diferentes. ¿Y qué importa eso? Importa todo». Valentina alzó la voz. Luego miró hacia la puerta y bajó el tono. «Tú vives en una penthouse. Yo vivo en un departamento de 2 cuartos que comparto con mi hija de 6 años. Tú vas a cenas de gala. Yo trabajo turnos dobles para pagar la escuela. Tú...» «Estoy solo», la interrumpió él. «Completamente, terriblemente solo. Tengo todo el dinero del mundo y nadie con quien compartirlo. Tengo éxito y me siento como un fracaso todos los días». La honestidad cruda en su voz la detuvo. Valentina vio algo en sus ojos que reconoció, la misma soledad que ella cargaba, disfrazada de fuerza. «Sebastián, ayer llamé a mis asesores financieros», continuó él, las palabras saliendo en tropel. «Les dije que quiero crear un fondo para madres solteras en programas médicos. Becas, cuidado de niños, gastos de manutención». «¿Qué?» Valentina apenas podía susurrar. «Seguí pensando en ti, estudiando en las noches mientras Esperanza duerme, trabajando turnos dobles para pagar las clases. Nadie debería tener que elegir entre sus sueños y sus hijos». Lágrimas brotaron en los ojos de Valentina. Eso es lo que he estado haciendo por 3 años. Lo sé», su voz era gentil, «y quiero ayudar. No solo a ti, sino a todas como tú, a todas las que han sido abandonadas pero siguen luchando». La puerta de la sala de descanso se abrió de repente y Esperanza corrió adentro,
habiendo escapado de la guardería del hospital. Se lanzó a los brazos de Sebastián como si hubiera estado haciéndolo toda su vida. «Sebastián, te vi en la tele. Dijeron que eras el novio de mi mami». Se alejó para estudiar su cara seriamente. «¿Eres?». La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Sebastián miró a Valentina, viendo el miedo y la esperanza luchando en sus ojos. Pensó en la penthouse vacía, en las victorias huecas en los años construyendo paredes en lugar de puentes. «Me gustaría serlo», dijo, sus palabras dirigidas a Esperanza pero sus ojos en Valentina. «Si tu mami me deja». «¿Podemos quedárnoslo, mami?», preguntó Esperanza con el pragmatismo de una niña que había aprendido temprano que las cosas buenas no siempre se quedaban. «Da buenos abrazos». Valentina miró a este hombre que había entrado en sus vidas como una tormenta, trayendo caos y posibilidad en igual medida. Pensó en los riesgos, en las complicaciones, en la forma en que su corazón había empezado a latir diferente desde el momento en que él se arrodilló en la lluvia. «Esto es una locura», susurró. «Completamente». Estuvo de acuerdo Sebastián acercándose. «Pero tal vez la locura es lo que ambos necesitamos». Como si hubiera sido convocado por el momento, el teléfono de Valentina vibró con una llamada de un número desconocido. Contestó con cautela y la voz de Carlos llenó el pequeño cuarto, su exesposo, llamando desde Los Ángeles, exigiendo saber sobre el hombre rico que había visto en las fotos con su hija. «Voy a regresar», dijo, su voz cargada de esa arrogancia de alguien que se había convencido de que tenía derechos que había abandonado. «Esperanza es mi hija. No voy a dejar que algún extraño...». Valentina colgó, sus manos temblando. «Va a regresar», le dijo a Sebastián. «Mi exesposo. Ve el dinero, la atención, y ahora quiere lo que abandonó», terminó Sebastián entendiendo inmediatamente. «Bueno, entonces lo enfrentaremos también». «¿Nosotros?». «Sí, nosotros». Tomó sus manos en las suyas, firmes y seguras. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Los tres». Esperanza aplaudió. «Como una familia», confirmó Sebastián, luego se volvió hacia Valentina. «Si me quieres. No mi dinero, no mi reputación, no lo que te puedo dar. Solo a mí». Valentina miró a este hombre que había aprendido a ver más allá de su propio éxito, hacia el corazón humano debajo. Pensó en las paredes que había construido, en la distancia cuidadosa que había mantenido, en la forma en que se había convencido de que la seguridad significaba estar sola. «Te quiero», dijo, su voz fuerte a pesar de las lágrimas corriendo por su cara. «Solo a ti». Mientras los tres se pararon en la sala de descanso del hospital, envueltos en un abrazo que se sintió como una promesa, la lluvia afuera finalmente paró. A través de la ventana, los primeros rayos del atardecer pintaron el cielo en tonos de amarillo y dorado, los colores de nuevos comienzos, de esperanza, del vestido favorito de una niña pequeña. Pero afuera del hospital, los reporteros seguían esperando, y en Los Ángeles un hombre que había abandonado a su familia estaba comprando un boleto de avión. La verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 5. Tormentas y decisiones. 3 semanas habían pasado desde la primera foto, y la vida de Valentina se había convertido en una cuidadosa danza entre la normalidad y el caos. Los reporteros habían disminuido pero no desaparecido. Sebastián había sido inteligente. En lugar de negar todo, había controlado la narrativa gradualmente. Primero vino la declaración oficial. Había conocido a Valentina cuando ella ayudó a reunir a una niña perdida con su madre. Luego, una entrevista cuidadosamente orquestada, donde mencionó su nuevo fondo para educación médica, inspirado por el trabajo admirable de las enfermeras que he conocido. La verdad y la mentira se mezclaron hasta que el público perdió interés en separar una de la otra. «Los inversionistas están contentos con el ángulo filantrópico», le dijo Ricardo a Sebastián durante su reunión semanal. «Las acciones se han estabilizado, pero Sebastián, tienes que ser cuidadoso. Si esto se convierte en algo más serio, ya es serio». Sebastián lo interrumpió firmando los documentos para el fondo de becas. «Muy serio». En el hospital, Valentina había logrado mantener su trabajo.
especialmente después de que la administración se diera cuenta de que tener una empleada conectada al filántropo más visible de la ciudad no era exactamente malo para su imagen. Pero las miradas seguían ahí, los susurros en los pasillos, la sensación constante de estar bajo observación. Esperanza, por otro lado, había adaptado a la nueva realidad con la flexibilidad de los niños. Sebastián había comenzado a visitarlas regularmente, siempre con discreción, siempre consciente de las cámaras que podrían estar esperando. Los domingos se habían convertido en su día, parques donde Esperanza podía correr libremente mientras él y Valentina hablaban, restaurantes pequeños donde nadie los reconocía, museos donde podían pretender ser una familia normal. Pero la llamada que habían estado temiendo llegó un martes por la tarde. «Valentina, soy Carlos». La voz de su ex esposo sonaba diferente, más suave, más calculada. Valentina se tensó sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. «¿Dónde estás?» «En el aeropuerto. Acabo de llegar. Necesitamos hablar. Sobre Esperanza». «Carlos, no puedes simplemente aparecer después de 2 años». «Soy su padre». La voz se endureció. «Y he estado viendo las noticias. Mi hija está viviendo con un extraño millonario, siendo fotografiada, expuesta. Eso no va a seguir pasando». Valentina cerró los ojos. «No está viviendo con él. Sebastián es nuestro amigo». «No soy estúpido, Valentina. Vi cómo te mira en las fotos. Y si él quiere jugar al papá con mi hija, va a tener que pasar por mí primero». La línea se cortó. Valentina se quedó mirando el teléfono, su mente corriendo. Carlos nunca había mostrado interés en los derechos de paternidad antes, pero ahora, con la posibilidad de dinero, de conexiones, de una vida más fácil, su teléfono sonó otra vez. Esta vez era Sebastián. «Tenemos un problema», dijo él sin preámbulos. «Mi investigador privado me dice que tu exesposo acaba de contratar a un abogado. Uno bueno». «Ya lo sé». Me llamó. «Está aquí, en la ciudad». Hubo un silencio largo. «¿Dónde estás?» «En casa. Esperanza está en la escuela. Voy para allá». «Sebastián, si los reporteros te ven». «No me importa». Su voz era firme. «No vas a enfrentar esto sola». 1 hora después, Sebastián estaba sentado en el pequeño departamento de Valentina, sus manos largas envueltas alrededor de una taza de café que no había tocado. El contraste era absurdo. Este hombre acostumbrado a oficinas ejecutivas y restaurantes de 5 estrellas, en su cocina diminuta con sus platos desparejos y su mesa de segunda mano. «Él puede ganar», dijo Valentina en voz baja. «Carlos tiene derechos como padre, y ahora puede argumentar que la atención mediática, la relación contigo, que no es un ambiente estable para Esperanza. Eso es ridículo. Tú eres una madre increíble, pero soy una madre soltera que trabaja turnos dobles y estudia en las noches, que recientemente ha estado en todos los periódicos del país, que está...» Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. «¿Que está qué?» «Que está enamorada de un hombre que conoció hace 3 semanas». Terminó, las lágrimas finalmente derramándose. «Carlos va a usar todo eso en mi contra». Sebastián se puso de pie y la alcanzó en 3 pasos, tomándola en sus brazos. «Valentina, mírame. Lo vamos a resolver». «¿Cómo?» «No puedes comprar a un juez. No puedes hacer que Carlos desaparezca». «No, pero puedo hacer algo mejor». Su voz era determinada. «Puedo darte la estabilidad que él va a argumentar que no tienes». Ella se alejó, confundida. «¿Qué quieres decir?» Sebastián la miró por un momento largo. Luego se arrodilló en el piso de su cocina. «Cásate conmigo». «¿Qué?» «Lo digo en serio. Cásate conmigo. No porque tengas que hacerlo, no por conveniencia legal, sino porque en 3 semanas has cambiado mi vida completamente. Porque cuando estoy contigo y con Esperanza, finalmente entiendo lo que mi abuela quería decir sobre hacer una vida en lugar de solo hacer dinero. Sebastián, esto es una locura, lo sé, pero piénsalo. Como mi esposa tendría seguridad financiera. Esperanza tendría la estabilidad que Carlos va a argumentar que le falta. Y yo...» Su voz se quebró un poco. «Yo tendría lo único que realmente he querido desde que mis padres murieron. Una familia». La puerta se abrió y Esperanza entró corriendo, parándose en seco cuando vio a Sebastián arrodillado en el piso. «¿Qué están haciendo?», preguntó con curiosidad. Valentina miró a su hija, luego a Sebastián,
luego de vuelta a Esperanza. Pensó en Carlos, esperando en algún hotel de la ciudad, planeando su ataque legal. Pensó en las luchas que habían enfrentado solos, las noches cuando había llorado de cansancio, después de que Esperanza se durmiera. Pensó en este hombre que había llegado a sus vidas como una respuesta a una oración que no sabía que había estado rezando. «Sebastián me está pidiendo que me case con él», dijo finalmente. Los ojos de Esperanza se ensancharon. ¿Como en las telenovelas? Algo así. Sebastián sonrió, todavía arrodillado. «¿Qué opinas, pequeña? ¿Te gustaría que fuéramos una familia de verdad?» Esperanza consideró esto seriamente. ¿Significa que no nos tendremos que ir otra vez? La pregunta simple partió el corazón de Valentina. Su hija había vivido con tanta incertidumbre, tanto miedo de que las cosas buenas no duraran. «Significa que nunca más nos tendremos que ir», prometió Sebastián. «Significa que vamos a enfrentar todo juntos. Siempre». «Entonces sí», decidió Esperanza. «Pero quiero un vestido amarillo para la boda». Sebastián se rió, lágrimas en sus ojos. «Cualquier vestido que quieras». Se volvió hacia Valentina esperando. Ella miró a este hombre que había comenzado como un extraño en la lluvia y se había convertido en el centro de su mundo en solo 3 semanas. Era demasiado rápido, demasiado complicado, demasiado bueno para ser verdad. Pero mientras lo miraba, realmente lo miraba, vio algo que reconoció. Vio a alguien que entendía lo que era perder todo y tener que reconstruir desde cero. Alguien que sabía que las familias no siempre se hacen de la forma tradicional, pero que no por eso son menos reales. «Sí», susurró, luego más fuerte. «Sí, me casaré contigo». Sebastián se puso de pie y la besó, mientras Esperanza aplaudía a su alrededor. Afuera las nubes se estaban formando para otra tormenta, pero por primera vez en años ninguno de los 3 tenía miedo de la lluvia. Tenían uno al otro, y eso era suficiente para enfrentar cualquier cosa. Capítulo 6. Nuevos amaneceres. 6 meses después. La alarma del teléfono de Valentina sonó a las 5:30 am, pero ya estaba despierta, mirando por la ventana de su nueva habitación hacia el Valle de México que se extendía debajo. Todavía no se acostumbraba a la vista. Después de años en departamentos pequeños donde las ventanas daban a otros edificios, despertar a esta panorámica se sentía como un sueño. Pero lo que más la tranquilizaba no era la vista. Era el sonido de Sebastián en la ducha, el aroma de café llegando desde la cocina, donde él ya había puesto la cafetera a trabajar, la certeza de que no estaba sola. 6 meses. En algunos sentidos parecían años, en otros apenas unos días. La demanda de Carlos había resultado ser más complicada de lo esperado. Él había regresado a México con un abogado agresivo y una estrategia clara: argumentar que Esperanza necesitaba la estabilidad de una familia tradicional, no el circo mediático que rodeaba a Sebastián y Valentina. Las audiencias habían sido brutales. Carlos había usado cada artículo, cada foto, cada momento de escrutinio público como evidencia de que Esperanza estaba siendo expuesta a una vida no apropiada para una niña. Su propio abandono de 2 años se había transformado, en boca de su abogado, en tiempo necesario para establecer estabilidad económica en Estados Unidos. Pero tenían ventajas que Carlos no había anticipado. La doctora Elena Castillo resultó ser no solo la abogada de Sebastián, sino una de las especialistas en derecho familiar más respetadas del país. Y Sebastián había hecho algo que sorprendió a todos. Había puesto su dinero donde estaba su corazón. En lugar de usar su riqueza para intimidar, había documentado meticulosamente cada aspecto de su compromiso con Esperanza. Reportes médicos mostrando que la niña estaba floreciendo. Registros escolares que documentaban su mejora académica. Testimonios de maestros y vecinos sobre la estabilidad y felicidad que había encontrado en su nueva familia. El momento decisivo había llegado cuando el juez pidió hablar con Esperanza en privado. La niña, ahora de 7 años, había sido clara y directa con la honestidad que solo tienen los niños. «Mi papá Carlos se fue cuando era pequeña. Sebastián eligió quedarse. Él me ayuda con mi tarea, viene a mis obras de teatro en la escuela
y hace que mi mami ría otra vez. Eso me gusta más. Carlos había perdido, no solo la custodia, sino también su demanda por pensión alimenticia retroactiva. El juez había sido claro: 2 años de abandono no se borraban con 3 meses de interés renovado. Pero la victoria legal había sido solo el comienzo. La verdadera transformación había venido en los meses siguientes, mientras aprendían a ser una familia. Sebastián había vendido su penthouse y comprado una casa en Polanco con jardín para Esperanza y espacio para el estudio que Valentina necesitaba para sus clases avanzadas de enfermería. Había reestructurado su horario de trabajo, algo que había sorprendido a todo su equipo. Los negocios importantes pueden esperar hasta después de la obra escolar, había declarado, para horror de Ricardo y alegría de Esperanza. El fondo de becas para madres solteras había crecido más allá de lo que cualquiera había imaginado. Lo que había comenzado como una forma de honrar su historia con Valentina se había convertido en una pasión genuina. Sebastián pasaba tanto tiempo en reuniones con beneficiarias del programa como en juntas corporativas. Valentina terminó su especialización en enfermería pediátrica con honores. La graduación había sido un asunto pequeño, familiar, muy diferente de las ceremonias corporativas a las que Sebastián estaba acostumbrado, pero infinitamente más significativo. Ver a Valentina caminar por el escenario, con Esperanza gritando: «¡Esa es mi mami!», desde el público había sido uno de los momentos más orgullosos de su vida. Ahora trabajaba medio tiempo en el Hospital General y medio tiempo en la nueva clínica pediátrica, que Sebastián había ayudado a establecer en una de las zonas más necesitadas de la ciudad. No como caridad, sino como socios, ella aportando la experiencia médica, en la infraestructura y organización. Y Esperanza había florecido en formas que ninguno de los adultos había anticipado. La seguridad de tener una familia estable le había dado la confianza para brillar en la escuela, hacer amigos, participar en actividades que antes habían estado fuera de su alcance. Sus maestros comentaban regularmente sobre su transformación de una niña callada y cautelosa a una pequeña segura y extrovertida. «Buenos días, doctora», murmuró Sebastián, saliendo del baño con el pelo todavía húmedo, interrumpiendo sus pensamientos. «Buenos días, señor CEO», respondió ella, volteándose en la cama para mirarlo mientras se vestía para el trabajo. «¿Lista para el gran día?». Valentina sonrió. Hoy era su primer día como coordinadora de enfermería en la nueva clínica. Después de años de trabajar para otros, finalmente tendría la oportunidad de implementar sus propias ideas sobre cuidado pediátrico. «Nerviosa», admitió, «pero lista. Vas a ser increíble. Como siempre». Un estruendo desde la cocina los hizo mirarse con alarma, seguido por la voz de Esperanza. «Estoy bien. Solo se me cayó la sartén». «¿Por qué nuestra hija de 7 años está usando la estufa?», preguntó Sebastián, ya moviéndose hacia la puerta. «Porque heredó tu terquedad y mi independencia», respondió Valentina siguiéndolo. En la cocina, encontraron a Esperanza parada en una silla, intentando voltear unos huevos revueltos con una determinación feroz. Llevaba puesto su uniforme escolar y el delantal de cocina que Sebastián le había comprado, que le quedaba ridículamente grande. «Te estaba haciendo el desayuno», anunció, «porque es tu primer día en tu nueva clínica, y papá Sebastián dice que los primeros días son importantes». Papá Sebastián. La palabra todavía lo sorprendía cada vez que la escuchaba. Esperanza había comenzado a usarla naturalmente alrededor del mes 3, sin fanfarria ni explicación. Simplemente había decidido que eso era lo que él era. Y punto. «Huele delicioso», mintió Valentina oliendo los huevos ligeramente quemados. «¿Necesitas ayuda, chef?», preguntó Sebastián acercándose. «No, ya casi termino. Pero puedes poner la mesa». Mientras desayunaban los huevos quemados y perfectos de Esperanza, Valentina miró a su familia extraña y maravillosa. Sebastián leyendo el periódico, pero interrumpiéndose cada pocos minutos para contestar las preguntas de Esperanza sobre por qué los adultos necesitaban saber tanto sobre política. Esperanza explicando detalladamente por qué su maestra señora Rodríguez era la mejor maestra del mundo, pero que todavía no entendía por qué no podían tener recreo todo el día. Era ordinario, era perfecto.
Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. En los últimos meses había comenzado a mandar mensajes ocasionales, no pidiendo ver a Esperanza, sino simplemente preguntando cómo estaba. Era un progreso pequeño, pero progreso al fin. ¿Todo bien?, preguntó Sebastián, notando su expresión. Carlos dice que vio el artículo sobre la clínica nueva en el Universal. Dice que está orgulloso. Era extraño cómo la vida podía sanar heridas que habían parecido permanentes. Carlos nunca sería el padre que Esperanza necesitaba, pero tal vez podría ser el tipo de padre distante pero cariñoso que enviaba tarjetas de cumpleaños y preguntaba sobre calificaciones escolares. ¿Estás lista, pequeña?, preguntó Sebastián revisando su reloj. Esperanza asintió terminando su jugo de naranja. ¿Me vas a recoger hoy? Siempre, prometió él, como hacía cada mañana. Y era verdad. En 6 meses, Sebastián no había perdido ni una sola recogida escolar, a menos que estuviera enfermo. Sus asistentes habían aprendido a no programar reuniones después de las 2:30 p.m., los días que le tocaba recoger a Esperanza. Mientras se preparaban para salir, Sebastián a una reunión con inversionistas internacionales, Esperanza a la escuela, Valentina a su primer día como coordinadora, Valentina sintió ese momento de gratitud silenciosa que la visitaba regularmente. 6 meses atrás era una madre soltera trabajando turnos dobles y estudiando en las noches, preguntándose si alguna vez tendría algo más que supervivencia básica. Ahora era parte de una familia que funcionaba, en una carrera que amaba, con un hombre que la veía no como un proyecto de caridad, sino como un socio igual. No había sido fácil. Habían tenido discusiones sobre dinero, sobre límites, sobre cómo navegar la diferencia entre sus mundos. Sebastián había tenido que aprender que no podía resolver todo con dinero, y Valentina había tenido que aprender que permitir ayuda no era lo mismo que perder independencia, pero habían aprendido, juntos. ¿Lista para cambiar el mundo?, preguntó Sebastián mientras cerró la puerta de la casa. Lista para cuidar niños enfermos, corrigió Valentina, que es mi forma de cambiar el mundo. Mi forma favorita, dijo él, besándola antes de dirigirse a su carro. Mientras Valentina manejaba hacia la clínica, con Esperanza cantando en el asiento trasero, sobre algo que había aprendido en música, pensó en lo extraño que era cómo podía cambiar una vida. Un momento, una niña pidiendo un abrazo en la lluvia, había sido suficiente para derribar todas las paredes que habían construido alrededor de sus corazones. A veces las familias se hacían de las formas más inesperadas, y a veces eso las hacía más fuertes. Epílogo. 2 años después de la noche en la lluvia. El jardín de la casa de la abuela de Valentina en Oaxaca brillaba bajo el sol de mayo, decorado con flores de cempasúchil amarillas y papel picado que bailaba suavemente en la brisa. Las sillas de madera estaban organizadas en filas desiguales, ocupadas por una mezcla extraña, pero hermosa de invitados. Enfermeras del Hospital General, sentadas junto a ejecutivos de la empresa de Sebastián, vecinos de toda la vida de Valentina, compartiendo historias con clientes internacionales que habían volado desde Sao Paulo y Miami. Esperanza, ahora de 8 años, caminó por el pasillo vestida en el vestido amarillo más brillante que había podido encontrar, cargando un ramo de girasoles y llevando la sonrisa más grande que México había visto jamás. Detrás de ella venía Valentina, radiante en un vestido blanco sencillo pero elegante, del brazo de su padre, quien había volado desde Los Ángeles para la ocasión. Sebastián la esperaba bajo un arco de flores, vestido con un traje tradicional mexicano que había elegido para honrar las raíces de su nueva familia. A su lado estaba su padrino, Ricardo, quien después de 2 años todavía negaba con la cabeza ante las decisiones de vida de su jefe, pero que había llegado a adorar genuinamente a Valentina y Esperanza. La ceremonia fue pequeña, íntima, exactamente lo que los 3 habían querido. El padre Hernández, quien había bautizado a Valentina hace 30 años, los casó en español, con palabras que hablaban de familia elegida, amor encontrado en lugares inesperados, y la santidad de crear hogar donde sea que estén las personas que amas. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Sebastián tomó las manos de Valentina entre las suyas. «Valentina», comenzó,
su voz clara pero emocional. Hace 2 años estaba perdido en la lluvia, construyendo paredes en lugar de puentes, acumulando éxito, pero olvidando cómo vivir. Tu hija me pidió un abrazo, y en ese momento me diste de vuelta mi humanidad. Me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en risas en la mesa del desayuno, en obras escolares mal actuadas, en saber que alguien te está esperando en casa. Se volvió hacia Esperanza, quien estaba parada a su lado con sus girasoles. Y Esperanza, pequeña doctora, tú me enseñaste que a veces la medicina más poderosa es simplemente estar presente cuando alguien lo necesita. Prometo estar presente para ustedes dos, todos los días, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, hasta que me quede sin abrazos que dar. Valentina se secó las lágrimas antes de hablar. Sebastián, durante años me convencí de que la seguridad significaba depender solo de mí misma, que amar era arriesgarse a perder todo otra vez, pero tú me mostraste que existe una diferencia entre estar sola y estar libre, entre proteger mi corazón y cerrar las puertas a la posibilidad. Me diste una sociedad, no un rescate, un compañero, no un salvador, y le diste a mi hija algo que yo nunca pensé que podría darle, un padre que eligió quedarse. Esperanza, quien había estado esperando pacientemente su turno, finalmente habló. ¿Puedo decir algo también? El padre Hernández sonrió. Por supuesto, pequeña. Papá Sebastián, mami, prometo seguir dando los mejores abrazos del mundo. Y prometo no quemar más huevos, mucho. Y prometo que vamos a ser la familia más feliz de todo México. El público se rió, y muchos se secaron las lágrimas. Cuando el padre Hernández los declaró marido y mujer, el beso fue suave, dulce, lleno de promesas para el futuro. La recepción se extendió hasta tarde en la noche, con mariachis tocando mientras 3 generaciones bailaban juntas bajo las estrellas. La doctora Elena Castillo, quien había volado especialmente para la ocasión, brindó por la pareja que me enseñó que el amor verdadero a veces viene disfrazado de crisis de relaciones públicas. Ricardo, ligeramente borracho de mezcal, admitió públicamente que tal vez las mejores decisiones de negocios son las que no tienen nada que ver con negocios. Cerca de la medianoche, mientras los invitados comenzaban a irse, Sebastián encontró a Valentina sentada en los escalones de la casa, observando a Esperanza dormida en el regazo de su bisabuela, ambas agotadas por el día perfecto. ¿En qué piensas?, preguntó sentándose a su lado. «¿En cómo llegamos aquí?», dijo ella, recostándose contra su hombro. «Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría casándome con un millonario en el jardín de mi abuela, le habría sugerido que viera a un psiquiatra. ¿Te arrepientes?». «De nada», respondió sin dudar, «ni siquiera de los huevos quemados, especialmente de los huevos quemados». Se sentaron en silencio cómodo, escuchando la música distante y el sonido de risas que llegaban del jardín. En la distancia pudieron ver luces que se encendían en el pueblo, otras familias, otras historias, otras formas de amor que se manifestaban en lo cotidiano. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», preguntó Valentina. «¿Qué?». «Que no se siente como un final, se siente como el comienzo de algo más grande». Tenía razón. El fondo de becas, que había comenzado como una forma de impresionar a Valentina, ahora ayudaba a más de 500 familias en todo México. La clínica donde ella trabajaba había expandido a 3 ubicaciones. Esperanza estaba prosperando en una escuela donde podía ser simplemente una niña brillante y querida, no la hija de la mujer pobre o la hijastra del hombre rico. Y ellos habían aprendido que las mejores familias no siempre vienen de la biología, sino de la elección deliberada de cuidarse unos a otros, día tras día, en los momentos grandes y pequeños. El fotógrafo oficial se acercó para una última foto familiar. Mientras posaban, Sebastián con su brazo alrededor de Valentina, Esperanza medio dormida entre ellos con sus girasoles todavía en la mano, Valentina recordó otra foto, tomada hace 2 años en la lluvia por un extraño con una cámara. Esa foto había cambiado sus vidas. Esta esperaba las documentaría. Años después, cuando Esperanza fuera adolescente y se quejara de que sus padres eran demasiado cariñosos,
cuando Sebastián fuera abuelo orgulloso, presumiendo fotos de nietos a cualquiera que escuchara, cuando Valentina dirigiera su propio hospital, siempre regresarían a esa noche en Oaxaca. La noche cuando 3 personas que habían comenzado como extraños en la lluvia, se prometieron oficialmente lo que ya sabían en sus corazones, que habían encontrado su hogar los unos en los otros. Pero por ahora, mientras la música seguía tocando y las estrellas brillaban sobre el jardín de la abuela, simplemente se sentaron juntos en los escalones, una familia perfectamente imperfecta que había aprendido que a veces la mayor fortuna viene no de lo que construyes, sino de lo que permites que te encuentre. Y todo había comenzado con una niña pequeña, en un vestido amarillo, pidiendo lo único que realmente importa, un abrazo cuando alguien lo necesita más.